Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por conectarse y estar aquí al pendiente de nuestro seminario. En esta ocasión nos toca presentar a un querido colega, al maestro Raúl Flores Ramos, quien en esta sesión nos hablará de la violencia, poder y género, aproximaciones desde Rita Secato. Comentar que este semestre lo que estamos haciendo es pues dar testimonio y voz de algunas mujeres destacadas que sean importantes desde una experiencia y que también pues hayan tenido contribuciones en los temas de mujeres y género. Partiendo de esta pequeña introducción, me permito presentarles brevemente a nuestro académico que en este caso va a exponer y algunos breves datos de él. Es licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM, maestro en Estudios de Género por el Colegio de México y doctorando en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. Es miembro de la Academia Mexicana de Estudios de la Diversidad Sexual y de Género. Actualmente se desempeña como docente de la UNAM, el Tecnológico de Monterrey, el Campus Ciudad de México y en la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Ha colaborado como asistente de investigación en el Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales del Colegio de México, así como con la organización de Letra S, SIDA, Cultura y Vida Cotidiana AC, en el registro y documentación de crímenes de odio contra las personas LGBTQI+. También ha participado con algunas organizaciones de la sociedad civil como Poderosas Unidas por México, con organismos gubernamentales como la Agencia Nacional de Aduanas de México y con instituciones educativas como el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, y el CIEG de la UNAM en la impartición de talleres y conferencias sobre diversidad e inclusión. Algunas de sus líneas de investigación son procesos políticos y política exterior en Norteamérica, identidades de género diversas, género y derechos humanos, género y violencia y género en espacios digitales y género y espacios en reclusión. Y entre algunas de sus publicaciones destacamos Digitalizar la Isla Tortuga, Identidades to Spirit y redes sociodigitales. Bueno, pues un placer contar con su presencia, maestro Raúl, y le damos el uso de la voz. Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias por la invitación y pues bienvenidas, bienvenidos todos por acá. Pues precisamente yo quiero hablarles y en esta dinámica del seminario de recuperar mujeres notables en distintas disciplinas, yo les quiero compartir un poco sobre Rita Segato, que a mí me parece como una de las investigadoras contemporáneas pues más destacadas en función de pues los aportes que ha hecho para el abordaje de la violencia, ¿no? Como un fenómeno complejo y como un fenómeno pues que es muy visible al día de hoy en muchos espacios, ¿no? Me voy a permitir compartir por acá una presentación. A ver, creo que hay que dar permiso por ahí. ¿Será que ya se puede? Ya, está listo por ahí. Muy Bueno, ahí ustedes me ayudan para decirme si se puede ver bien, si avanzan las diapositivas, que espero que sí, que no haya mayor problema. Pues bueno, les decía hace un momento y en la presentación comentaban, eh, esta charla pues lleva por título Violencia, Poder y Género y sobre todo pretendo abordar precisamente la idea de la violencia y pues sus vínculos, digamos, con el poder y precisamente dentro de la estructura de género que Segato ha venido trabajando desde ya hace pues bastante tiempo, ¿no? Ella es muy reconocida precisamente por ser una de las académicas feministas que más ha trabajado el tema de la violencia, sobre todo en los contextos de América Latina, ha trabajado en el caso mexicano particularmente, ahorita profundizamos un poco más en ello, pero pues en general mi intención el día de hoy es darles como un panorama un poquito general, un poco amplio, sobre qué es la violencia desde la perspectiva de ese gato, cómo ha sido este trabajo que ella ha venido realizando y pues, sobre todo qué herramientas teóricas, metodológicas podemos rescatar del pensamiento de ese gato en torno a la violencia. Entonces, sí, sí cambió la diapositiva. Sí, súper, buenísimo. Bueno, aquí unos datos breves sobre Rita Segato.
Rita Laura Segato, pues es antropóloga y pensadora feminista argentina, ya nació en Buenos Aires en los 50. Pensemos que le toca vivir justamente estos periodos de la dictadura argentina, sobre todo la última que hubo en los 70, y pues que es una violencia sistemática desde el Estado ejercida de manera muy fuerte en la población argentina. Entonces, bueno, a partir de eso, también como su propia experiencia marca el camino académico de ese gato y ella ha profundizado eh, pues en el estudio de la violencia. Su obra principal, o bueno, digamos, algunos de sus libros, de sus textos y artículos, articulan precisamente estas tres dimensiones, género, violencia y poder, y también le suman dimensiones como, bueno, el concepto, la categoría de patriarcado, pero también lo hacen desde una perspectiva antirracista, anticolonial, y va complejizando mucho más estas relaciones. Concretamente, Segato se ha centrado en investigar la violencia contra las mujeres, pero vamos a ver más adelante que no solo habla de violencia contra las mujeres, y les decía hace un momento, en el caso particular de México, pues bueno, sí ha hecho estudios acá en nuestro país, sobre todo en los famosos casos de las muertas de Ciudad Juárez, ¿no? Lo que conocemos coloquialmente como estos casos de las muertas de Juárez. Segato precisamente retoma estos casos pues muy simbólicos para hablar de cómo la violencia pues es un fenómeno que está súper presente a nivel social y que precisamente pues es producto de dinámicas de relaciones, producto de una estructura muy compleja, eh, y no solamente son casos aislados, ¿no? Es lo que nos invita a analizar. Segato propone precisamente comprender esta violencia como la expresión o la reproducción de distintas relaciones de poder. Y entendemos el poder pues precisamente como la capacidad de influir en otras personas, la capacidad de afectar a otras personas a partir de decisiones o de intenciones propias, ¿no? Y es un poco verlo desde, digamos, la posición del Estado, pero también verlo como desde la posición de otras estructuras, como puede ser la cultura, como puede ser lo económico, como pueden ser incluso las relaciones familiares, ¿no? Las relaciones, digamos, interpersonales. Segato es una de las referentes contemporáneas del feminismo latinoamericano, sí, pero también como de los estudios decoloniales y antirracistas, poniendo en el centro pues este examen sobre la violencia, este análisis sobre la violencia. Un poquito nada más como acá como recomendación, pues yo destaco cuatro obras principales de Rita Segato. La primera de ellas es Las estructuras elementales de la violencia, que bueno, en este texto sobre todo nos invita a revisar, a pensar cómo precisamente, pues la violencia no es solamente física, ¿no? Sino también tiene unas dimensiones más grandes que son morales, que son simbólicas y que se sostienen en jerarquías muy específicas. Jerarquías en principio de género, pero también jerarquías raciales, jerarquías económicas, y es como este entendimiento multidimensional de la violencia, ¿no? No proviene de un solo lado, sino que está cimentada en distintos espacios. Una de sus obras también necesarias o recomendadas es la escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, que precisamente relata a partir de estos casos o analiza, digamos, la violencia feminicida en particular en estos contextos en donde hay una disputa, ¿no? Una disputa podemos pensarla entre Estado y organizaciones criminales, pero también entre distintos grupos criminales, y que sobre todo llevan a pensar, pues, ciertos cuerpos como también partes o territorios, digamos, que se pueden disputar, ¿no? El cuerpo como un espacio sobre el cual se puede ejercer poder es también como uno de los planteamientos de Rita Segato. Un poquito más adelante profundizamos en ello. Otro texto importante es La guerra contra las mujeres, y bueno, acá sobre todo se centra precisamente en cómo la violencia de género, sobre todo la violencia feminicida, recae en distintos sujetos. Y acá lo que les decía, no se centra solamente en las mujeres, ¿no? Rita Segato va a hablar, sí, de los cuerpos femeninos, pero también va a introducir el análisis de los cuerpos feminizados, que no necesariamente se refiere a una mujer, sino pensemos a varones, varones homosexuales, personas trans. Pensemos también, por ejemplo, que refiere a eh, personas indígenas, personas que no, pensemos, no es un entendido feminizado en el sentido de mujer, sino feminizado en el entendido de lo vulnerable, ¿no? O sea, cómo se construye a alguien como vulnerable y sobre el cual se puede ejercer distintos tipos de violencia. Y una de sus obras más recientes es Contrapedagogías de la Crueldad,
Y acá, digamos que es como un texto que condensa muchísimo este pensamiento de Segato, o el pensamiento que ha traído de años atrás, porque precisamente pues nos lleva a pensar cómo la crueldad o la violencia pues es algo que se enseña y es algo que aprendemos en lo cotidiano, que aprendemos en lo social a través de diferentes mecanismos como los medios de comunicación, como los discursos políticos, como el sistema económico y que precisamente lleva a que las personas pues naturalicemos o insertemos esas ideas de la violencia en nuestro propio actuar, en nuestra propia práctica cotidiana. Y con ello se generan pues estas dinámicas que hacen pensar que hay ciertos cuerpos, que hay ciertas personas pues que se merecen ciertas violencias, ¿no? O sea, como las mujeres, las personas trans, las personas indígenas, las personas migrantes, por ejemplo, etcétera. Digamos que estos son cuatro textos importantes que me gustaría primero señalar en el recorrido, digamos, académico teórico de Rita Segato, porque me parece que estos cuatro en particular condensan un poco de lo que quiero hablarles el día de hoy por acá. Bueno, pensemos primero en esta idea, ¿no? Les decía, la charla del día de hoy se llama violencia, poder y género. ¿Cómo articulamos estas tres cosas que a veces podrían parecer como aisladas, ¿no? O que a veces a simple vista no tenemos tan claro cómo el género se va a cruzar con estas otras categorías. Rita Segato nos invita a pensar la violencia, pues no como solamente los hechos violentos, ¿no? O sea, es decir, no solamente como la acción de golpear a alguien, la violencia feminicida, ¿no? La violencia sexual sino como hechos que son socialmente entendidos, construidos y entendidos, que pueden, pues sí, verse, digamos, desde una perspectiva individual o pueden verse como ejecutados por una persona o un grupo de personas en particular, pero que en realidad responden a una necesidad más grande, a una necesidad estructural y sistémica. Pues de mantener el control, de mantener ciertas disciplinas, ¿no? Entonces, pues precisamente el vínculo entre violencia y poder, pues va de eso, de cómo ciertos grupos, ciertos sujetos, ciertas identidades, se ven tan amenazados o piensan que su capacidad de influir y de tener el control sobre otros se ve amenazada, que recurren a la violencia como manera de disciplina, ¿no? Como forma de disciplinar a estas personas. La violencia se entiende entonces como un fenómeno que es relacional, que es histórico y que es político. Justamente, no se puede aislar a un caso específico, aunque Rita Segato retoma casos muy puntuales en el sentido de explicar o de ejemplificar ciertas dinámicas. En realidad lo que hace es invitarnos a pensar la violencia como una estructura mucho más grande que precisamente permite pues ciertas relaciones muy específicas digamos, en las dinámicas sociales, ¿no? En general podemos pensar o podríamos pensar que todas las sociedades pues están marcadas por este uso de la violencia de distintas formas, ¿no? Puede ser una violencia que viene desde el Estado, pensemos en regímenes autoritarios, pero hay violencias que no vienen necesariamente del Estado, sino de grupos criminales, sino de quienes ostentan el poder, llámese pues élites políticas, élites económicas, llamémoslo también élites o digamos posiciones privilegiadas de género, hombres en particular, ¿no? Personas heterosexuales, etcétera, que inscriben o se permiten inscribir ciertas violencias en cuerpos que reconocen como otros, que reconocen como distintos a, pues, el mismo grupo, ¿no? O sea, como estas alteridades, estas otredades, que pues ponen en riesgo, digamos, em, mueven esta balanza de poder que existe, estos poderes fijos. La violencia también Segato la plantea como una especie de mensaje, es decir, la violencia o los actos violentos a veces tienen la intención de comunicar algo, ¿no? Se puede pensar como una pedagogía, una tecnología que permite inscribir el poder en ciertos cuerpos. Y esto es una de las partes del pensamiento de Segato que me parecen más interesantes. Segato plantea la idea de la violencia como, pues, hechos que pretenden comunicar algo a otras personas. Más adelante profundizo un poco más en ello, pero es bajo esta premisa de que, por ejemplo, un asesinato, la violencia feminicida, la violencia sexual contra las mujeres, tiene un objetivo muy específico que es disciplinar a todas las mujeres, no nada más a aquellas sobre las cuales se inscribe la violencia, ¿no? Un poco que la violencia recae sobre una sola persona, pero se inscribe en todas las demás para poder generar como este mensaje de pues si te sales de la norma, si te sales del orden establecido, esto es lo que pasa. Y eso es algo que me parece muy relevante del pensamiento de ese gato. Un poquito para recuperar también sus aportaciones teóricas, metodológicas, digamos, como
La obra de Segato me parece que puede entenderse como una propuesta que nos brinda ciertas herramientas para, uno, analizar la violencia, pero también combatirla, porque la idea de Segato no se queda nada más en el análisis de la violencia como fenómeno, sino también pues como qué vamos a hacer en el sentido social, ¿no? O sea, cómo llevamos eso a la práctica. Uno de los primeros elementos es la idea de la antropología como escucha situada. Bueno, acá a lo que se refiere Segato concretamente con eso es utilizar ejemplos específicos, esto que decíamos hace un momento, para observar relaciones de poder concretas, escenarios específicos, prácticas, relatos, contextos muy puntuales que nos permitan observar cómo se organiza el poder en distintos territorios, pero también cómo eso genera puntos en común, digamos, o se vincula con otras formas de, el ejercicio de la violencia. ¿No? Entonces, pues pensar en el análisis, por ejemplo, del caso de Juárez, aunque puede ser muy puntual y hay condiciones contextuales específicas de este caso, pues puede remitirnos a otras maneras en las que la violencia se ejerce, por ejemplo, en las mujeres indígenas en Guatemala, ¿no? Con este genocidio que hubo. Y también si eso lo situamos con, por ejemplo, la ablación femenina en algunas partes de África, bueno, podemos construir puntos en común. La antropología en principio nos puede ayudar a trazar precisamente esos puentes entre distintos escenarios, digamos, entre distintos hechos para ir articulando las maneras en las que la violencia se observa en distintos espacios. Una segunda herramienta, pues es la idea del género. ¿No? Yo en las clases de género y con los grupos con quienes trabajo este tema, pues les digo siempre, aunque parece que no, el género nos cruza a todas las personas todo el tiempo. Todo el tiempo nos estamos moviendo a través de relaciones de género. Y acá, pues precisamente hay una característica muy específica porque ese gato recupera esta idea del género, sí como un ordenador social, es decir, como una estructura que genera posiciones específicas para hombres y para mujeres y para quienes no se inscriben en estas categorías, y que a partir de ello precisamente nos permite entender a veces cómo ciertas violencias pues se inscriben mucho más fácil en unas que en otros, ¿no? Pues precisamente la idea de la violencia de género, aunque se ha dicho en muchos espacios y es bien sabido, los hombres también viven violencia de género. Bueno, lo común es que se inscriban estas violencias sobre las mujeres porque se les piensa socialmente, dentro de estas estructuras tradicionales, pues como sujetas menos valiosas, ¿no? Todos estos, por ejemplo, dichos o refranes mexicanos que tenemos de que las mujeres calladitas se ven más bonitas, de que las mujeres a la casa, son una manera de observar cómo se reflejan estas estructuras del género en lo cotidiano y cómo permiten generar estas relaciones desiguales, ¿no? Mientras los hombres, pues tradicionalmente hemos estado en posiciones de poder en los espacios públicos, pues a las mujeres les corresponden otros espacios. Y a las mujeres que se salen de esos espacios, a veces se les castiga con distintos tipos de violencia, ¿no? Ahorita hablamos un poquito más de ello. Una tercera herramienta es, pues, la advertencia que hace Rita Segato a individualizar la violencia. Es decir, hay muchos casos, y esto lo hemos visto desafortunadamente en México, o al menos en Ciudad de México en años recientes, pues esta idea de construir a los sujetos violentos como monstruos, ¿no? Y teníamos acá que al monstruo de Catepec, y teníamos que al feminicida, y teníamos como estos personajes muy específicos que se van, digamos, construyendo en lo social como una especie de mito. Y que tiende a ser un discurso que aísla esos casos o que medio desdibuja la dimensión colectiva de la violencia cuando suceden estas cosas. Por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de estos monstruos, pues hablamos de personas que tienen algún problema de salud mental, ¿no? Que tienen alguna condición que les lleva a ejercer esos tipos de violencia. Pasa con los asesinos seriales, por ejemplo, que siempre tratamos de llevarlo a la dimensión individual, o que en el discurso común se trata de llevar a esa dimensión individual. Pero Rita Segato nos invita a pensar cómo en realidad estas cosas pues son un reflejo de distintas dinámicas sociales. Hay unos textos muy buenos, no de ese gato, Diana Russell, que es quien comienza a teorizar la idea del feminicidio, tiene un libro que se llama así, Feminicidio, eh, y ahí entrevista a algunos hombres que cometieron violencia feminicida o violencia contra las mujeres, y en los testimonios, pues varios de ellos dicen, bueno, yo solamente estoy haciendo lo que todos queremos o todos pensamos en hacer, pero no todos se atreven. ¿No? Y entonces nos habla precisamente de esas dinámicas colectivas de cómo se entiende pues a ciertas personas como violentables y que entonces no nos refiere a un hecho aislado, sino que es algo mucho más grandote. Segato también, y esta es la idea de la violencia expresiva, lo que les comentaba hace un momento,
incorpora esta herramienta, digamos, como incorpora en esta herramienta, perdón, la idea de que no toda la violencia busca nada más producir un daño instrumental sobre cuerpos específicos, ¿no? O sea, que es lo que un poco en la idea de la individualización. La violencia no tiene solamente el objetivo de, pues, asesinar, de golpear, de dañar a una persona, sino que también en muchos casos tiene la intención de mandar un mensaje. ¿No? Un mensaje para otros sujetos similares a aquellos sobre los que se inscribe la violencia, pero también pensemos a los familiares, a otras personas que son como cercanas. Y un poco para ejemplificar esto, pues pensemos en la violencia feminicida, ¿no? Las agresiones sexuales que suceden concretamente, por ejemplo, en los taxis de Uber, ¿no? Hubo un rato que en Ciudad de México o en México en general hubo muchos estos casos, ¿no? Que las chicas reportaban agresiones sexuales en el transporte de Uber, de Didi, etcétera. Y entonces, pues sí, aunque la violencia se inscribe sobre ellas, el mensaje es muy claro para otras mujeres, y no nada más a partir de la violencia, sino del discurso que viene en ella. ¿Por qué estaba sola? ¿Por qué iba como iba? ¿Por qué había tomado? ¿Por qué las amigas la dejaron sola? Y entonces para otras mujeres que son ajenas a ese hecho específico, pues viene esto, ¿no? Híjole, pues si salgo sola a la calle, me puede pasar esto, pues si hago esto me puede pasar tal cosa. Y entonces la violencia tiene esa dimensión, ¿no? Comunica ese mensaje que disciplina y al final pues la intención es que las mujeres no salgan de esos espacios tradicionales, de los espacios domésticos, ¿no? Las buenas mujeres, en este entendido tradicional, pues son las que se quedan en casa, las que se encargan de las labores, no aquellas que salen de fiesta, no aquellas que se dan o que tienen la libertad para divertirse, ¿no? Y entonces viene como ahí este tejido muy complejo de lo que expresa la violencia. Ahí me salió por acá un mensaje. Bueno, un poco también es como lo que les decía, la idea de Rita Segato de llevar más allá el análisis y no solamente quedarse en la revisión, sino en lo práctico, pues cómo respondemos a la violencia. Y para ello, Rita plantea la idea de las contrapedagogías. Bueno, si la violencia es una pedagogía que se aprende, pues también se puede desaprender. ¿No? Y entonces en esta idea de lo contrapedagógico, pues podemos hacer, uno, visible la violencia desde distintas perspectivas, pero dos, también esfuerzos integrales para que combatamos eso, desde el derecho, pero también desde lo social, desde la reeducación, pero también desde el controlar los discursos, no controlar, pero digamos, ser críticos con los discursos que nos llegan de medios de comunicación, etcétera. Es un poco como la idea de estas contrapedagogías. ¿Cómo respondemos a la violencia? Bueno, reeducando a las personas o reeducándonos en pues estas dinámicas, en cómo entendemos lo violento, qué entendemos como violento, sobre quiénes ejerce la violencia, etcétera. Y uno de los puntos también importantes en el pensamiento de Segato, pues es la idea de lo decolonial, ¿no? Rita Segato parte de la idea de que muchas de las violencias que se experimentan en la actualidad, pues están arraigadas en estas estructuras coloniales de raza, de género, ¿no? Porque recordemos que justo cuando vienen todos estos procesos de colonización, pensemos particularmente en México, pues se inserta una idea de cristianismo, ¿no? Se inserta una visión judeocristiana que es hombre y mujer y ya. Y entonces también, por ejemplo, genera dinámicas específicas de género, pero también rechaza ciertas otras identidades y va a establecer como parámetros muy específicos y muy normativos sobre quién cabe dónde, ¿no? Y entonces los cuerpos racializados, los cuerpos feminizados, los cuerpos empobrecidos no caben en estas dinámicas de poder, en estos espacios visibles. Y es algo que Rita también nos invita, pues como a observar por acá. Ahora, partiendo de esta idea de que la violencia pues tiene la intención de enviar este mensaje, ¿no? Lo que les decía, pues la violencia es un lenguaje y es un lenguaje de poder. Precisamente Segato abona, perdón, en cómo algunos actos que son violentos comunican, producen ciertos signos, envían mensajes, ordenan jerarquías, etcétera, y lo que hacen es establecer dinámicas de dominación y disputarse los cuerpos, ¿no? Decíamos hace un momento, los cuerpos pues también son pensados como espacios que se disputan, como espacios que se están, bueno, sobre los cuales se pretende o se desea tener cierto poder. Entonces, precisamente al pensar la violencia como un lenguaje, pues esto que les decía hace un momento, se inscriben las violencias feminicidas o la violencia de género o la violencia homofóbica o la violencia transfóbica sobre ciertas personas, pero el entendido es que otras personas más lo vean y que eso genere digamos, una respuesta colectiva, ¿no? Porque claro, por ejemplo, pensémoslo como en estos casos muy particulares de cárteles del narco.
cuando se envían, bueno, se colgaban los cuerpos, etcétera, todas estas cosas pues muy, muy crueles que conocemos, que vemos en las noticias, pues incluso a veces ahí es explícito, ¿no? El mensaje se les pone una cartulina, una manta y viene una amenaza. Con la violencia feminicida sucede lo mismo, no tiene que estar escrito para que se entienda que a las mujeres a las que están violentando pues son aquellas que alguien considera o que digamos ciertas estructuras consideran que se salen de esos parámetros tradicionales, ¿no? Porque la mayoría, y no quiere decir que solo sea así, pero la mayoría de los casos que se vuelven mediáticos son de las mujeres que sufrieron violencia por haber salido de fiesta, por estar en la calle de noche, etcétera, que es como un eco grandote que se hace, pero la violencia feminicida también sucede en la casa, ¿no? Con el marido, con los hermanos, etcétera. Y eso, Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Una disculpa, Raúl. eh, a ver, súper. Me voy a ir un poquito más rápido para no tomar tanto tiempo y podamos interactuar. Bueno, recuperando esta idea de la violencia como lenguaje, les decía, pues tiene muchas veces la intención de enviar este mensaje precisamente, comunicarlo con otras personas, ¿no? Sobre todo en torno a cuerpos femeninos, cuerpos feminizados. No quiere decir que en otras identidades no suceda, pero aquí es como muy, muy específico, ¿no? Es muy visible estos tipos de violencia. Y lo que les comentaba, la violencia se utiliza entonces como un mecanismo que disciplina esas otredades. Otra vez, la violencia transfóbica, la violencia homofóbica, pues lo que hace es que las personas LGBT a veces no puedan salir a la calle y mostrarse, pues como son, ¿no? Expresar esa identidad, esa expresión de género, perdón, a lo mejor más femenina, a lo mejor más andrógina, porque se pueden inscribir ciertas violencias sobre ellos. Lo mismo con las mujeres, a veces no se puede expresar cierta feminidad, ¿no? Vienen estos discursos de las faldas cortas, etcétera, etcétera, maquillajes que no permiten que se pueda, digamos, pues vivir o expresar una persona libremente y se les obliga a redisciplinarse en cánones muy específicos en torno al control del cuerpo, por ejemplo. Segato les decía, plantea esta idea de las pedagogías de la crueldad. La crueldad, pues, es aprendida, ¿no? Lo que decíamos hace un momento. Y Segato plantea entender algo más allá del acto violento, o sea, más allá del propio hecho de violencia. La violencia, la crueldad se aprende socialmente, se aprende, se normaliza a partir de, pues, la cultura, ¿no? Lo que escuchamos, la música que escuchamos, las películas que vemos, las noticias que son compartidas. A partir de eso aprendemos también cómo se pueden ejercer ciertos tipos de violencia y que la violencia se puede ejercer sobre ciertos cuerpos, cuerpos que podremos llamar violentables o consumibles, sin, tal vez sin consecuencias tan grandes, ¿no? Por ejemplo, con la violencia feminicida, con la violencia transfóbica, que muchas veces el entendido o el mensaje social es que, bueno, pues una persona más a las cifras. Y entonces deshumanizamos a las personas, aprendemos eso, desafortunadamente la sociedad mexicana pues hemos aprendido a deshumanizar a las personas y que cada acto violento, pues ahora nos resulta eso, ¿no? Otra persona muerta, otro tiroteo, otra, y entonces vamos perdiendo también como esa sensibilidad a la violencia. Y es lo que Segato dice, bueno, aprendemos a y podemos desaprenderlo. También se plantea desde acá la idea de la violencia como un algo a analizar de manera interseccional. Brevemente, si no están familiarizados con el concepto de interseccionalidad, esto lo acuñan en los 70s una abogada afroamericana en Estados Unidos, Kimberly Crenshaw, y ella plantea la idea de que en una experiencia, pues se cruzan, se intersectan, de ahí lo interseccional, distintas categorías sociales, ¿no? Y los hombres no solo somos hombres y las mujeres no solo son mujeres, sino que hablamos de un hombre afro, empobrecido o una mujer lesbiana que vive con alguna discapacidad y entonces podemos hacer distintos cruces y observar cómo las violencias afectan de manera distinta. Porque claro que aunque estamos hablando de que la violencia va sobre cuerpos feminizados, femeninos, pues no experimenta la violencia de la misma manera una mujer adulta de clase alta que las mujeres que viven en barrios precarizados, ¿no? No experimenta la violencia de la misma forma un hombre homosexual que se mueve en una clase media en un contexto urbano que un hombre homosexual en un contexto indígena, por ejemplo. Son maneras distintas, ¿no? Y de ahí viene esta idea de lo interseccional. También Rita Segato nos invita a pensar eso. Bueno, la violencia precisamente para entender que existen cuerpos violentables o consumibles, pues va de la lógica de lo interseccional, ¿no? Se nos enseña o aprendemos tradicionalmente que hay personas que, digamos, valen menos por el hecho de
estar inserta en alguna de estas categorías. Y es un algo que desafortunadamente está muy inserto en muchas personas en la sociedad. Recuperando la idea del cuerpo como territorio, pues les decía, Rita Segato plantea que los cuerpos también son espacios que se disputan, ¿no? Son espacios sobre los cuales se quiere ejercer cierto control y sobre los cuales se inscriben violencias. El control sobre el cuerpo, la idea de controlar ciertos cuerpos, pues nos habla de a quién se puede violentar. Y generalmente el control se disputa sobre todo sobre mujeres, sobre estos cuerpos feminizados que hemos estado hablando a lo largo de la sesión. Precisamente en la idea de la guerra contra las mujeres, pues Rita Segato reconoce que, a ver, no es una guerra en el sentido tradicional o en el sentido en el que todo mundo entendemos de un país, un estado contra otro, sino es una guerra que se lleva a cabo desde múltiples frentes, desde múltiples factores, contra las mujeres y los sujetos feminizados. La lleva a cabo el Estado, pero también la llevan a cabo los grupos criminales, pero también la llevan a cabo la familia, la llevan a cabo los medios de comunicación, la llevan a cabo los productos culturales, etcétera, que nos hacen concebir a las mujeres pues como estas sujetas que valen menos, ¿no? Y que es un entendido que, de nuevo, desafortunadamente está muy inserto en la cultura mexicana. Precisamente de ahí venimos o de ahí entendemos esta idea del machismo, ¿no? O sea, el entendido del machismo de que las mujeres no valen lo mismo que los hombres, pues nos da un ejemplo muy claro de cómo opera esta violencia multifactorial y que lo sostenemos o que se sostienen las ideas machistas desde la medicina, ¿no? Había estos discursos médicos de que las mujeres tenían el cerebro más pequeño y por lo tanto no pensaban igual y había que ser tutores de ellas, pero viene también desde la política, ¿no? La religión, que bueno, las mujeres como están más pegadas en la iglesia, pues van a votar por grupos conservadores y entonces hay que alejarlas de los sistemas políticos y entonces viene de muchos lados. Estos discursos que minimizan o demeritan a las mujeres y a las personas feminizadas, los cuerpos feminizados, vienen de distintos frentes y por eso Rita Segato lo reconoce como una guerra, ¿no? Es un constante bombardeo, digamos, es un constante ataque a estas otras identidades, pues que inscribe distintas violencias y que permite que se inscriban muchas más violencias en estos cuerpos en específico. Y bueno, partiendo de la idea precisamente de las mujeres y los sujetos feminizados, Segato profundiza sobre todo en la idea de cómo la vulnerabilidad o lo que entendemos como vulnerable, pues lo asociamos, no se preocupen, siempre pasa con la tecnología. Listo. Súper. Pues bueno, ¿no? Recuperando esta idea de los Sí. sujetos feminizados, decíamos, eh, se asocia lo vulnerable a lo femenino y eso permite que se produzcan las violencias, pero también que se justifiquen, ¿no? O sea, un poco esto desde los discursos, pues bueno, está bien que se ejerza la violencia sobre el hombre que es afeminado, sobre la persona que es pobre, sobre la persona que vive con alguna discapacidad, etcétera, porque pues a esos sujetos les toca, ¿no? Recibir esas violencias. Es un poco la idea que Rita Segato critica. Digamos, socialmente hemos aprendido eso, que está bien poder violentar a ciertas personas y de nuevo, pues no violentas a quien lees como superior o a quien percibes como superior o como igual, sino a quien percibes o estás entendiendo como alguien subordinado, como alguien inferior, que no quiere decir que así sea. Pero socialmente, digamos, las estructuras, los sistemas han construido esas posiciones. Pues el que tiene la piel blanca violenta a quienes no la tienen, el que es anglo violenta a quienes somos latinos, ¿no? Y entonces se producen precisamente todas estas relaciones violentas, todas estas relaciones pues muy dispares que parten de eso, de reconocer a ese otro como un diferente, pero no un diferente diverso, positivo, sino como un diferente malo. Segato también incorpora precisamente en esta idea de las mujeres y los sujetos feminizados, recupera, perdón, el género como un ordenador social y precisamente es a partir de ello que se jerarquizan las subjetividades, ¿no? Y en la mayoría de los contextos, si no es que en cualquier contexto, siempre va a ser mucho más valioso ser varón que ser una mujer y también eso permite que se inscriban las violencias ahí. Incluso pensemos que en casos específicos como en los espacios que son tradicionalmente de mujeres, la cocina, la costura, pues bueno, los más reconocidos chefs, los más reconocidos diseñadores tienden a ser varones, ¿no? Incluso en esos espacios feminizados, insertar a alguien que está arriba en la jerarquía, pues le trae beneficios. Con todo y que pueda ser a lo mejor un varón homosexual o una persona femenina, feminizada, no importa. Como que el género precisamente permite ordenar de manera muy específica las relaciones de poder y generar estas jerarquías.
Y bueno, finalmente también como algo que Rita Segato recupera de manera importante es la idea de lo masculino, o lo que ella llama el mandato de la masculinidad, que dice que la masculinidad pues es un algo que se tiene que ser, pero también que se tiene que probar constantemente, ¿no? Y entonces los hombres, y Segato también pues a partir de esto, digamos, lleva la crítica a un nivel mucho más amplio. Los hombres son violentos o tendemos a ser violentos porque constantemente hay que probar esa masculinidad. Y una de las formas en las que se nos enseña a ser hombres, pues es ser agresivos y ser violentos, ¿no? Y precisamente también a partir de eso se articulan estas dinámicas de violencia, se articulan estas relaciones sociales en las que los hombres pues se sienten con la capacidad de poder ejercer violencia contra las mujeres, pero también contra otros hombres, ¿no? Esta idea de las otredades, pues sí, todos los hombres, pero hay hombres que son menos fuertes, pero hay hombres que son débiles, pero hay hombres que son femeninos, pero hay hombres que se salieron de la norma y sobre esos sí podemos ejercer ciertas violencias. Y precisamente pues preguntarnos eso, ¿no? ¿Desde dónde se construye entonces esta norma? O sea, ¿desde dónde leemos o desde dónde percibimos quiénes son los vulnerables, quiénes son los que están favorecidos? Y generalmente pues Segato lo plantea y muchas otras feministas lo han hecho pues desde posiciones de hombre, ¿no? Y eso es lo que también determina, digamos, distintas o distinciones, digamos, en las relaciones sociales. Ya como para cerrar un poco acá las consideraciones finales, pues Segato es a mí me parece que sus aportes son muy importantes porque precisamente ha teorizado sobre la violencia de manera pues muy actual, muy vigente y ha generado o ha brindado distintos aportes para analizarlo, ¿no? Pensar la violencia eso como pues no hechos aislados, sino como un fenómeno más grandote, como un fenómeno estructural que genera condiciones específicas para las personas y condiciones sobre todo adversas para las mujeres, para los cuerpos femeninos o cuerpos feminizados. La violencia como hecho social, pues aunque está anclada a las prácticas, a los discursos y a las dinámicas sociales, parte de estas cosas estructurales, parte o se sostiene del género, de las diferencias del género, de las jerarquías coloniales, de las jerarquías raciales, y articula mucho estas categorías para poder generar esto, ¿no? La idea de cuerpos o personas que son entendidos como violentables, como pues estas otredades a disciplinar. Las personas hemos normalizado este aprendizaje que tenemos de la crueldad, de la violencia, las pedagogías, pero pues la intención es desaprenderlas, ¿no? Un poco que es esa la idea de Segato, de cómo repensamos la violencia, no solamente el análisis, les decía al inicio, sino también qué hacemos para combatirla y una de las cosas fundamentales, pues es esto, ¿no? Entrarle a las contrapedagogías para poder desaprender y aprender a relacionarnos de maneras más sanas, aprender a relacionarnos desde la no violencia, digamos, y desde el reconocimiento a estas otredades, pues sí como existentes, pero como otredades iguales y no como otredades subordinadas o como otredades que son necesarias de disciplinar, de violentar, etcétera. Entonces, bueno, por acá lo voy a dejar con la presentación y no sé si hay por ahí comentarios o algo más para puntualizar. Sí, aquí nos comentaba la maestra Angélica, qué interesante ponencia. La Escuela Nacional Preparatoria incorporó hace 2 años ya una asignatura obligatoria, Género y Prevención de las Violencias. Es la bibliografía básica, uno de los libros de Rita Segato, La Guerra contra las Mujeres. Bueno, creo que estaría interesante que viéramos cómo desde la educación formal el conocer estas temáticas también es una poderosa estrategia para ir abordando pues el tema de la violencia que va escalando cada vez más. Sí, claro, ¿no? Y me parece fundamental. Y eso es algo súper nuevo, porque incluso pensemos que en universidades, la propia UNAM, por ejemplo, a nivel licenciatura, no teníamos materias de género, no teníamos materias en torno a la violencia, no como obligatorias, por ejemplo. ¿No? Mis años de preparatoria, pues para nada se habló de género, mucho menos en la licenciatura. Existían las clases, pero eran materias optativas y generalmente las toman mujeres o las tomamos algunos hombres que estamos, por ser parte de la diversidad o por tener temas de investigación cercanos a la violencia o al género, somos quienes estamos ahí. Pero en realidad no hay como esta apertura, digamos, desde lo institucional, a veces desde la educación formal, para pues para hablarlo, para abordarlo, ¿no? Por otro lado tenemos, por ejemplo, la Universidad Rosario Castellanos, desde primer semestre incorporaron la materia de perspectiva de género.
Y eso es importantísimo porque desde el día uno que llegan las y los estudiantes, pues les estamos brindando como esas herramientas, ¿no? Y que la intención es que se quede como un eje transversal a lo largo de la formación. Pero, ¿qué pasa? Que a veces precisamente, aunque estén ahí las materias, aunque esté pues incorporado, por ejemplo, el pensamiento de ese gato, no hay a veces tanta apertura incluso o no hay herramientas pedagógicas, pensemos, para que algunas o algunos docentes podamos abordarlo, ¿no? Y lidiar con la violencia, pues es un tema muy complicado porque, bueno, hablar de hechos violentos, hablar de estas cosas, pues puede detonar en que alguien reconozca haber vivido algo así y luego uno como docente cómo da contención a esas crisis, ¿no? Necesitamos como fortalecer todo ese sistema educativo, sí, desde el entendimiento de la violencia como pues un algo que se debe combatir, pero también como proporcionar todas estas herramientas. Igual, si la violencia es multidimensional, proporcionar todas estas herramientas multidimensionales para poder combatirla, ¿no? Y para que la enseñanza de el pensamiento de ese gato, por ejemplo, pues pueda llegar de manera mucho más adecuada a estas nuevas generaciones, que sobre todo pensemos, pues es quien está encargada de hacer esos cambios, ¿no? O sea, es quien tendría o tiene más peso, digamos, en esto que va a suceder en años venideros. Y muy interesante también cómo, a pesar de la formación de ese gato, lo que propones desde la mirada educativa, ¿no? O sea, el cómo nombrar esto que es pedagogías de la crueldad, y que incluso ya se han estado configurando otros tipos de pedagogías que están hablando de un sentido más humano, ¿no? No tanto como el aprendizaje. Sí, por supuesto es importantísimo el aprendizaje en el aula, pero reconociendo que existen estos otros espacios, que también la escuela puede ir abordando. Sí, claro, ¿no? Porque también a veces pasa que el entendimiento de la educación, pues se piensa como en la escuela. Mucha gente parte de eso, ¿no? Yo mando a mis hijos a la escuela para que ahí aprendan, para que ahí les enseñen, pero la realidad es que la familia educa, los medios de la televisión educa. ¿No? Y es el cine, la música, y ahí es donde hay también un verdadero problema, porque entonces nos encontramos con series o programas de televisión que romantizan la violencia, que romantizan el narcotráfico, por ejemplo, ¿no? La violencia contra las mujeres, pues canciones de todos los géneros, el que sea. En donde se habla eso, ¿no? Se hace apología al feminicidio, al golpear a una mujer, etcétera, y que a veces no volteamos a ver que eso también está educando, que eso también está generando pues estas dinámicas de entendimiento de qué sí se puede, qué no se puede en torno a la violencia, por ejemplo. Muchas gracias. Y bueno, también, por otro lado, no sé si nos pudieras hablar más de estos mecanismos que nosotros mismos podemos ir fortaleciendo frente a estas pedagogías de la crueldad, ¿no? Desde, pues van surgiendo pedagogías de la ternura, de la alegría, como posibilidades de ir transformando las relaciones que tenemos que no sé en qué medida pueden dejar de tener el poder atravesado. Yo pienso que uno de los principales mecanismos, pues podríamos entender como esa mirada crítica, ¿no? O sea, eh, pues sí, a lo mejor suena un poco o muy cliché esto de cuestionar todo, pero es necesario cuestionar eso que vemos, eso que observamos, el cuestionar cómo nos relacionamos. De nuevo, con los grupos con quienes imparto las clases de género, pues siempre les digo, ¿no? Hablar de estos temas es difícil, a veces se vuelve incluso hasta doloroso porque implica reconocer que nosotras y nosotros y nuestra familia y nuestra pareja y etcétera, generamos estas mismas dinámicas de violencia. A veces no consciente, ¿no? Yo elijo creer, no sé si es muy optimista de mi parte, que generalmente no se hace desde una conciencia plena. Y a veces más bien reproducimos estas dinámicas de racismo, de machismo que hemos venido escuchando en todos lados y que pues al final es a lo que estamos acostumbradas y acostumbrados. Pero justo empezar a cuestionar esto, empezar a cuestionar qué escucho, qué leo, cómo me relaciono, esto que me dijeron si es o no es, permite precisamente ir como abriendo estas brechas o abriendo estos caminitos otros para, por ejemplo, pensar la ternura, los afectos como posibilidades ante la violencia, ¿no? Porque precisamente, pues, a ver, una cosa importante y que creo que no mencioné porque Segato no lo aborda tanto, es la idea de que, pues sí, la violencia genera estas alteridades y genera estas dinámicas, pero también en la violencia se pueden encontrar maneras de resistir. ¿No? O sea, hay como posibilidad de resistencia, hay como posibilidad de articular experiencias diversas en torno a la misma violencia para poder
pues construir redes de apoyo, ¿no? Para construir precisamente estas dinámicas de ternura, de afecto, estas dinámicas que permiten pues darle la vuelta un poco a la violencia, que es muy difícil, pero que sí existen, ¿no? Y en la práctica, pues sobre todo grupos de acompañamiento, por ejemplo, grupos feministas o u organizaciones de la sociedad civil que se dedican a trabajar, digamos, en incidencia social directa, como que abren la posibilidad a eso, ¿no? Y también pues desde la escuela, desde la docencia, desde la familia, podemos encontrar estas formas para poder insertar pues un pensamiento distinto a esto, a esta violencia tradicional, ¿no? No sé si le deseen hacer alguna pregunta a el user, que supongo que em, es María de los Ángeles, ¿verdad? Adelante. Sí, disculpa, es que mi máquina no le pude cambiar el nombre. Sí, mire, es un tema muy interesante. Yo pues lo estaba viendo desde también la cuestión psicológica, ¿no? Los introyectos también, desde cómo, desde casa también, cómo, pues dan esos introyectos, ¿no? Que los hombres no deben llorar y todo este asunto, pero también se genera la violencia, ¿no? Ese sentido, machista, ¿no? Por ahí. Ese es uno de los detalles que creo que en toda la explicación que da, digo, bueno, también eso podría estar ahí como parte de. Por otro lado, en la escuela normal donde trabajo, de acuerdo al plan 2022, pues hay un curso. No me ha tocado la suerte de darlo porque sí me interesan los temas que tienen que ver con todo lo de interculturalidad, de equidad de género y todo esto, pero no he dado el curso, desafortunadamente. Pero es un curso estatal, pero que sí también tratan estos estos temas, ¿no? Y pues como estamos ahorita escuchando aquí en la conferencia, pues que sí, efectivamente estos temas son tocados en varios ámbitos, pero pues igual y también los medios masivos de comunicación y todo este asunto también como que ahí tenemos la parte contraria, ¿no? Toda esta apología que hace, hoy se ven más problemas de estos tipos y que bueno, nada más que eso quería como precisar que, pues sí, de alguna manera lo atendemos, pero pues sí, es un tema muy, muy amplio y muy, muy profundo. Gracias. No, al contrario, muchas gracias. Justo, ¿no? Yo no le entro mucho al análisis desde lo psicológico porque la formación que tengo es más social. También sé gato, no es antropóloga. Pero precisamente, ¿no? Partir de la idea de que pues podemos conjuntar estas dos dimensiones, sí, lo psicológico y lo social, para entender cómo se generan estas dinámicas de violencia. Porque precisamente, pues pensar en que una persona está todo el tiempo siendo bombardeada con, pues esto que decíamos, ¿no? Las apologías, el machismo, etcétera, 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 pues lleva a construir cierta idea de cómo son las cosas, ciertas subjetividades como muy específicas, ¿no? En torno a cómo se entiende la violencia. Sí, me parece como fundamental recuperar eso. Y bueno, sobre los cursos, pues eso está buenísimo, ¿no? Que se sigan ofertando pues estas materias o estos cursos que permiten abordarlo, porque son temas necesarios. Desafortunadamente, el contexto actual en México y desde hace varios años ya, pues es un contexto hiperviolento, ¿no? O sea, sí es súper común que veamos, bueno, uno le prende a las noticias y la mayoría de las noticias son cosas que reportan asesinatos, cosas del narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, pues precisamente eso, ¿no? Pensar cómo desde afuera, desde los medios masivos, desde qué se estudia, qué no se estudia, también se define cómo entendemos la violencia, qué entendemos por violencia, sobre quiénes sí valen, quiénes no. Hay otra recomendación igual, otra autora muy importante, Judith Butler, de los estudios de género, pues ella también nos habla, ¿no? De cómo hay cuerpos o hay personas que no, que se ha pensado que no valen, ¿no? Tiene por ahí estos textos de... em, se me fue el nombre ahora, pero bueno, como vidas que no vale la pena llorar, le llama por ahí en alguna parte. Y es eso, ¿no? Cómo se nos ha construido para pensar que ciertas personas pues no valen lo mismo y pues bueno, la violencia les toca ni modo, ¿no? Es como algo muy importante también, pensar cómo abordamos el entendimiento de la violencia sobre pues mujeres, personas que están en situación precarizada, personas LGBT, comunidades indígenas, refugiados, ¿no? Por ejemplo, ahora con el caso del genocidio en Palestina, etcétera, pues desde muchas perspectivas es como, bueno, pues ni modo, es lo que les toca. Y ese es lo que les toca, se inserta también a veces desde esta perspectiva, pensemos psicológica, también en una persona
y se reproduce también eso y entonces las dinámicas de la violencia persisten, persisten, persisten y se sostienen a sí mismas y permiten reproducirse, ¿no? Es como algo muy complejo porque la misma cosa que está generando la violencia la produce y la reproduce y es un círculo pues vicioso, digamos, en torno a ello. Muchas gracias. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, algún comentario. Bueno, a mí me parece muy poderoso lo que se comenta de las organizaciones de la sociedad civil como un actor que lo podemos ver desde manera local hasta internacional, que está resultando importantísimo para hacer estos tejidos comunitarios y que finalmente muchas veces se le deja al Estado, que no quiere decir que no tenga intervención y un papel importante en estos fenómenos, pero que también está la comunidad, ¿no? Y que son en estas interacciones cotidianas en donde muchas veces va surgiendo esta violencia que se va ahí fortaleciendo cada vez más. Sí, claro, ¿no? Por ejemplo, las organizaciones de la sociedad civil a mí me parecen fundamentales en estas contrapedagogías de la crueldad porque son quienes a veces se encargan de involucrarse directamente con estos temas que a veces ya rebasaron al Estado, ¿no? Casos muy puntuales, pues las madres buscadoras. O sea, ya hay una incapacidad a veces de distintas instancias del Estado, y no solo en México, en muchos otros países, de atender este tipo de violencia. Y las organizaciones de la sociedad civil, pues como que le entran de lleno a incidir, digamos, pero también a la par de ello van generando estos vínculos, van generando como estos nexos de resistencia y que precisamente como que es un poco pensar en llevar a la práctica estas ideas de las contrapedagogías, ¿no? Hace ratito que hablábamos de la ternura, por ejemplo, de los afectos, permiten construir a partir de eso pues distintas relaciones y vínculos sociales que atienden al problema de la violencia, tal vez no como todos quisiéramos que se atendiera, tal vez no desde una perspectiva pues más dura o más rígida como lo haría el Estado, lo tendría que hacer el Estado, pero sí como desde cómo se involucra también esta parte de la sociedad en responder a esas dinámicas y a estos contextos de violencia, ¿no? Porque digo, organizaciones de sociedad civil, hay muchísimas encargadas de muchísimas cosas que a veces ni nos imaginamos y atienden de manera muy específica a distintos grupos, pues que a veces no se voltean a ver desde otras perspectivas. No solo el Estado, la academia, no sé, incluso lo económico, etcétera, como que ponen estas barreras para para que estas personas o estos sujetos se puedan insertar plenamente y a veces las organizaciones civiles es lo que hacen, ¿no? Como tratar de regresar pues esta dimensión humana a estas personas, ¿no? Que a veces, pues como decíamos al inicio, se deshumaniza mucho a ciertos grupos, ciertas identidades y es lo que también permite o sostiene estas dinámicas de la violencia. Pues si no hay algún otro comentario, nuevamente disculpas y también un gran agradecimiento por la disposición en compartirnos todo esto que has estado investigando, querido Raúl. Al contrario, muchas gracias por la invitación y pues bueno, ahí cualquier otra cosa con las que les pueda ayudar, con mucho gusto. Muchísimas gracias y bueno, en breve también estaremos compartiendo el cartel de un conversatorio que tendremos sobre las mujeres y su inclusión en la historia y bueno, también agradeceríamos su difusión y nuevamente agradecerles y desearles una muy bonita noche.